Un PRIAN desesperado. Hay algo importante en el señalamiento que hace el presidente López Obrador respecto a la oposición. Enrique Krause escribe una columna en el diario norteamericano New York Times, en la que solicita al presidente Joe Biden regañar a López Obrador por la forma en que está construyendo un cambio en México. Los neoliberales no desean cambio alguno, están muy conformes con las maneras corruptas de gobernar del PRI y del PAN, ayudados por sus pequeños aliados políticos ocasionales. Hace poco tiempo, Gustavo de Hoyos Walter, entonces presidente de la Coparmex, había pedido algo similar al rey de España. ¿Qué mueve a estos pseudointelectuales y empresarios de segunda a actuar de una manera tan baja? ¿Cómo entender que renuncien al respeto que se deben a sí mismos como mexicanos al requerir intervención extranjera en asuntos que competen exclusivamente a los nacidos en este país o a quienes comparten raíces familiares que les dan la calidad de mexicanos? La respuesta a esto la dio el presidente en la conferencia mañanera. Los integrantes de la oposición se encuentran en este momento desesperados. Esa es toda la explicación a tanto paso en falso que han dado a últimas fechas. Hay desesperación en Claudio X González y demás empresarios que financian la campaña opositora. Hay desesperación en los partidos políticos que integran al tumor, al saber que los triunfos con que sueñan para el próximo mes de junio se alejan día con día, sin que puedan hacer algo para evitarlo. La violencia en las calles que pensaban echar a andar a partir de los grupos fake ministas que protestaron el pasado 8 de marzo no fructificó. Tampoco la intención de provocar reacciones de represión por parte del gobierno de la Ciudad de México a esa marcha. El intento por mostrar a un presidente autoritario que nombra candidatos a puestos de elección popular en base a la amistad que pueda llevar con los futuros candidatos fracasó también. Félix Salgado Macedonio fue en 2 ocasiones el precandidato más votado por la gente de Guerrero para competir por la gubernatura de ese estado. Nada tuvo que ver ahí el presidente. La oposición sabe que perderá el gobierno de Guerrero en las siguientes elecciones y nada pudo hacer para evitarlo. Las encuestas sobre intención de voto señalan que Morena arrasará en el siguiente proceso electoral. No hay esperanza alguna para que la gente en el país se incline por un regreso de la corrupción al gobierno. Lo más probable es que el PRI, el PAN y el PRD vean desaparecer sus registros como fuerzas políticas después de las siguientes elecciones. Cerrarán sus páginas políticas en el libro de la historia del país y será un funeral solitario, donde el pueblo estará ausente y donde pocos guardarán luto. Considerando todo lo expuesto, se entiende que la oposición intente día con día dar saltos al vacío, tratando de alcanzar una orilla que se aleja más conforme se aproxima la fecha de las elecciones. Pedir descaradamente una intervención extranjera es, aparte de ridículo y vergonzoso, una traición que muestra en toda su plenitud la verdadera naturaleza conservadora. No hay límites cuando se trata de satisfacer la desmedida ambición que los caracteriza. No se ve por el bien del país y de su gente. Se trata de llegar nuevamente al gobierno para hacer negocios que beneficien a unos cuantos. Krause y Gustavo de Hoyos son los peones de quienes verdaderamente acumularon inmensas riquezas a lo largo del neoliberalismo. Capitales nacionales y extranjeros son los verdaderos beneficiarios del saqueo que padecimos durante 36 años de neoliberalismo, cuando México fue tierra de conquista. Hoy ven que sus sueños de retorno inmediato al poder se desvanecen al no existir oportunidad real de concretarse. El pueblo los conoce bien y no permitirá que lleguen a espacio alguno de gobierno. Por eso su necesidad de respaldo fuera de nuestras fronteras. No importa si es España o los Estados Unidos quien responda al llamado, les urge que alguien detenga el cambio que se opera en el país. La corrupción se va muriendo poco a poco, al no contar con políticos y empresarios deshonestos que dispongan de los recursos públicos del país.
Regalar soberanía nacional a cambio de apoyo internacional es la meta que persiguen. Pretenden que los gobiernos extranjeros condenen la política del presidente López Obrador, que se sumen a la guerra sucia que los medios tradicionales en México han desatado. Algo similar a lo que sucedió en la campaña por la presidencia de los Estados Unidos. Que las redes sociales suspendan cuentas de funcionarios del gobierno, que se censure la voz del presidente, que medios norteamericanos y de España hablen del peligro que constituyen López Obrador y Morena para el país y para la democracia mundial. La guerra sucia elevada a nivel internacional. Eso es lo que desean. Sueños locos, fruto de la desesperación. Ni Biden ni el rey de España se han subido al deteriorado barco conservador. Claudio y su tumor van a morir solos en las siguientes elecciones. Lo lamentable para ellos es que se han tenido que quitar esa máscara de respetabilidad con la que navegaron por años. Hoy los conocemos tal y como son en realidad, capaces de vender a su propia madre, si con ello pueden obtener algún beneficio. Falta poco para el día de la elección intermedia. La desesperación aumentará en la gente que forma parte del tumor. Veremos más circo y suciedad saliendo por puertas y ventanas de esta alianza opositora. Pero hay tanta mugre dentro de esa casa que al final terminarán ahogados en su propia suciedad. El voto masivo por Morena nos permitirá ver el final de esta clase político-empresarial desesperada, nefasta. El pueblo sabe que esa es su meta. Informó Mr. Politicón. Nos vemos el próximo video. Presidente, ¿por qué un año después de que aparecieron los primeros confinamientos en México por el COVID-19 se decidió cerrar la frontera sur? ¿Por qué hasta ayer se tomó la decisión? No. ¿O ya estaba antes o qué había pasado? Siempre. Mire, nuestros adversarios, que no son nuestros enemigos, porque nosotros no tenemos enemigos, ni queremos tenerlos. Nuestros adversarios, los conservadores, están muy molestos y hacen mucho coraje y cuestionan todo lo que hacemos y a veces hacen el ridículo. Por ejemplo, ya no lo voy a seguir mencionando, ya solo esta vez, pero imagínense un escritor, Enrique Krause, hace un artículo pidiéndole al presidente Biden que me regañe. Como un ciudadano mexicano, pero acá especial, en este caso, un intelectual orgánico, va a pedir a un gobierno extranjero que intervenga en asuntos que solo competen a los mexicanos? Bueno, ¿cómo explico esto? Por la desesperación. Yo recuerdo que está probado, nunca digo nada sin tener pruebas. Cuando estaba la guerra sucia en el 2006, que decían que yo era un peligro para México, los mismos, ¿no?, que se sentían los dueños del país, que no querían los cambios, los mismos que tenemos ahora de opositores, nada más que ahora ya sin máscaras. Un cardenal mexicano le pidió a un embajador de Estados Unidos de que Estados Unidos interviniera para que yo no ganara. Así como se los estoy diciendo. Yo por eso admiro mucho al Papa Francisco, porque es diferente, es distinto. Yo soy pues conocedor de la historia y en las 3 transformaciones que han habido, los papas de entonces se opusieron a la independencia, a la reforma, pero también cuando la revolución, fíjense lo que son las cosas, mientras el presidente Wilson de Estados Unidos no reconoció a Huerta porque consideraba que se había cometido un asesinato con el presidente Madero, que había sido asesinado, y nunca el presidente Wilson, demócrata, reconoció a Huerta, un papa lo reconoció. Francisco es distinto. Pero bueno, ¿qué enseña todo esto? De que la historia se repite. No es raro pues que vayan al extranjero
hace poco el de Coparmex, que estaba un señor de Hoyos, Gustavo de Hoyos, ¿A sí, dónde fue? a España, o se comunicó con el rey Fernando Felipe VI para pedirle lo mismo, que vinieran aquí a regañarme. Y bueno, ¿cómo se va a olvidar que los conservadores fueron a traer a Santana luego de que Santana entregó más de la mitad de nuestro territorio? Luego de ese gran zarpazo, que Santana se va al extranjero, al exilio, van los conservadores a traerlo de nuevo. Y le dicen, no se preocupe, le escribió una carta, nada más que no se puede comparar a Lucas Alamán, porque era realmente un buen intelectual, historiador, con Krause, pero Lucas Alamán le escribe a Santana diciendo, véngase, no se preocupe, aquí nosotros tenemos el control de la opinión pública, porque somos los que manejamos los principales periódicos de la capital y del país. 1853. Pero después, como 10 años después, van a traer a Maximiliano y a Carlota, los conservadores. Entonces, es una actitud de ir a pedir que intervengan en nuestro país. Son como las ranas pidiendo rey. Se les olvida que estamos en una república democrática, que somos los mexicanos los que decidimos. Durante décadas, México sufrió una grave enfermedad, un tumor maligno llamado PRIAN, que saqueaba al país. Se alternaba el poder y fingían competir entre ellos. Hoy finalmente se quitan la máscara y se unen en una perversa alianza electoral. A ellos los une la corrupción, la ambición y el miedo de seguir perdiendo el poder. No permitas que se salgan con la suya. Extirpemos el tumor de México. Morena. Si te gustó, dale like, compártelo, suscríbete y activa la campanita para recibir las notificaciones de nuestro canal.